Buenas tardes. Vamos a comenzar la lección del máster que lleva por título La locura normalizada. Tengo que explicaros por qué este título y lo haré enseguida. Bueno, le he dicho a algunas personas que estaban de rotación externa con nosotros que podían acercarse al máster con vuestro permiso, porque ellos estaban muy interesados, vienen de distintas zonas de Sudamérica, desde Tucumán hasta La Plata, pasando por Buenos Aires, y tenían mucho interés en saber cómo funcionaba este máster, porque algunos de ellos están interesados en hacerlo en la próxima edición, y para comentárselo también a sus compañeros en Tucumán, que hay unas 20 personas interesadas, y en otros lugares de Argentina. ¿De acuerdo? Así que me he tomado la libertad de invitar a algunos compañeros de la primera promoción y a estos otros muchachos que están ahora haciendo una parte de su especialidad en el hospital con nosotros o conmigo. Bienvenidos los del corner de atrás. Bueno, el tema de hoy es un tema apasionante y yo creo que a estas alturas ya tenéis una pequeña idea de lo que es la psicopatología, ¿verdad? Y las estructuras clínicas, al menos las más importantes, la neurosis y la psicosis. Y el tema de hoy es muy complejo, porque es muy especulativo, pero necesario. Y pone patas arriba probablemente todo lo que hasta ahora hemos tratado de enseñar, y al mismo tiempo la afianza. Tengo que justificar el título, La locura normalizada, porque como tal ya veis que suena un poco contradictorio, o corresponde a lo que en retórica se llama un oxímoron, es decir, una contradicción en sí misma. De hecho, toda la psicopatología, los conceptos fundamentales son oxímoron. Nuestra ciencia ficción, digamos, los grandes conceptos son percepción sin objeto, que es la definición que se da tradicionalmente de la alucinación. No me digáis si no es un gran oxímoron. Enfermedad mental, no me digáis si no es un oxímoron aún mayor. Y así, locura razonante, etcétera, etcétera. Y locura normalizada va un poco en esa línea. Ahora os justificaré por qué hablar hoy de locura normalizada, y para eso yo creo que, como haría cualquier arquitecto cuando trata de construir un edificio, lo importante es, darle la base suficiente a los cimientos, a los pilares, a toda la cuestión propiamente de soportes, ¿verdad?, para poder después edificar y construir sin que eso se mueva demasiado. Entonces aquí también vamos a hacer lo mismo, y voy a ir a la base, al fundamento de este binario, locura normalizada. Y para ello voy a tener que hacer una reflexión desde la base, desde los cimientos, explicar la oposición de la locura y la razón, que es el fundamento justamente de la psicopatología, y cómo después, pues en los dos últimos siglos, la razón, ¿verdad?, que ha tenido tanta importancia para definir la locura, se ha ido desplazando, sobre todo a lo largo del siglo XX, hacia otro concepto que es primo hermano suyo, pero que se ha usado, digamos, como elemento antagónico de la locura, que es el concepto de realidad. Ya no se define tanto hoy día la locura como lo contrario, como se decía, de la razón, sino se define en relación a la realidad, una pérdida de realidad, una alteración de la realidad, etcétera, etcétera. Eso está muy bien explicado en toda la Ilustración, y luego sacaré a colación a Immanuel Kant, que lo explica muy bien, y se ve muy bien cómo hay ese paso de la razón a la realidad. Ese es el primer punto del que quiero hablaros. ¿Por qué hablar de locura normalizada? El segundo es que ante un problema serio y de envergadura como es este, hay que estudiarlo, y estudiarlo de acuerdo a un método. La psicopatología tiene un método, la locura tiene un método más riguroso aún. Y nosotros tenemos que tener un método para poder estudiar precisamente los aspectos más espinosos de nuestra materia, ¿no? Voy a explicaros, naturalmente, algo que ya hemos avanzado en otros temas, cómo lo vamos a indagar, a investigar sobre la locura normalizada con tres lámparas: la lámpara de la historia, la lámpara de la epistemología y la lámpara de la clínica. Y con ellas vamos a hacernos una pequeña idea, probablemente más amplia que si solo la investigamos con una de ellas, o digamos
al tuntún. El tercer aspecto, la tercera gran bloque del que quiero hablaros es tratar de dar una definición de lo que es la locura o la psicosis, que para mí es lo mismo, y después, una vez que asentemos el concepto de locura o de psicosis, trataremos de definir naturalmente lo que es el concepto de la locura normalizada, de la locura de bajo perfil. Porque la locura de gran perfil, la locura, dicen algunos, extraordinaria, y lo oponen a la locura, a la psicosis ordinaria. Todo eso depende de dónde trabaje uno. Yo por la mañana, cuando voy a trabajar, suelo hablar con gente que habla con Dios, pero lo peor es que Dios habla con ellos, y así me paso la mañana entera. Quiero decir que estos son los locos normales para mí. Para otro colega que no vea nunca locos, estos sean locos extraordinarios. Para mí son los normales, porque esos son los locos de verdad. Entonces quiero decir que depende de dónde trabaje uno. Esto de la diferencia que tanto se usa hoy entre locura ordinaria, psicosis ordinaria y psicosis extraordinaria, pues es justamente al revés. Depende de con qué tipo de locos trate uno, ¿no? Bueno, pero hay que dar una definición naturalmente de la psicosis o de la locura, y vamos a tratar de dar una definición también, o yo voy a tratar de dar una definición de la locura discreta o normalizada. Veréis ahí por qué se usa, prefiero yo la palabra normalizada a ordinaria, que es muy feo en castellano ese término, o incluso discreta. Y lo veremos incluso con un caso que he elegido de Helene Deutsch, donde se ve claramente cómo la gente, este tipo de locos, una de las protecciones fundamentales que tienen es pasar desapercibidos y parecer gente normal o incluso hipernormal. Por eso elijo ese término. Y después voy a tratar de explicaros, como es una definición imposible la de la locura normalizada, desde el punto de vista descriptivo, porque estamos ya más allá del terreno de lo propiamente aprehensible, es muy complicado, tenemos que dedicarnos a la poesía en lugar de a la psicopatología. Pero bueno, así todo podemos aportar algunos detalles. No se puede describir una categoría clínica sin aportar una descripción más o menos precisa. Es decir, no podemos hablar de una categoría clínica, como es la locura normalizada, la psicosis ordinaria, la psicosis blanca, la locura razonante, lo que queráis, porque tiene mil nombres, sin que podamos afianzarla o sostenerla en una semiología clínica, porque sin semiología no hay diferencias, y sin diferencias no hay categorías. Estas cosas que para vosotros os resultan tan sencillos, porque ya lleváis un año más o menos escuchando estas cosas, hay mucha gente que se morirá sin haber pensado nunca en ellas. Por tanto, no se enteran de la misa a la media en cierta medida, ¿no? Bueno, vamos entonces a la primera cuestión. ¿Por qué hablar hoy de la locura normalizada? Una justificación del título y después paso a explicaros por qué esta elección, que ya veréis que está bastante reflexionada al menos, ¿no? Bueno, el tema de la justificación es que si introducimos esta materia en un máster de psicopatología y clínica psicoanalítica es por varias razones. La primera de ellas es porque este problema, el problema de la locura normalizada, de la locura lúcida, de la locura razonante, de la locura parcial, de las monomanías, llamadlo, de la paranoia, llamadlo como queráis, es un problema, o es el problema por excelencia de la psicopatología. Voy a tratar de demostraros esto. Este es el problema principal, porque es lo que no cuadra de la psicopatología. La segunda cuestión por la que vamos a estudiar este asunto es porque, planteado como problema, es un problema irresoluble, no tiene solución, en mi opinión. Y luego os diré por qué. En tercer lugar, la locura normalizada, o la locura lúcida, o la psicosis ordinaria, o como lo queráis llamar, muestra los límites de los modelos y de las teorías que usamos para concebir el patos, ¿verdad? Y nos anima naturalmente por su incapacidad o por su impotencia, por la impotencia de estos modelos, nos anima a mejorarlos.
Y de hecho, siempre que se presenta, luego lo veremos en la historia de la clínica, una reflexión más o menos que se ha presentado, una reflexión más o menos pausada sobre las formas discretas de la locura, se ha producido un pequeño progreso. El caso más importante, sin duda, es el de Gaëtan de Clérambault, del que precisamente os hablé el día pasado. Toda la descripción del pequeño automatismo mental o del síndrome de pasividad o del síndrome S es uno de los mayores progresos que se hicieron en el campo de la psicopatología. Y precisamente, que estudió Clérambault ahí, la locura invisible, lo que estaba antes de la gran locura, que es de lo que tratamos aquí precisamente, de la locura invisible. Es decir, que cuando hay algún talento especial que estudia este tipo de presentaciones clínicas y puede darles una teorización, de pronto aparece como un paso muy importante. Es decir, que al mencionar a Clérambault quiero deciros que este asunto de la psicosis ordinaria, por usar los términos millerianos, no es una cosa de ahora. Eso surge, luego lo veremos, en el momento mismo que surge la psicopatología. No es un problema de ahora porque ahora la gente se hace más rara o menos rara. Es un problema que desde el momento mismo que aparece la psicopatología, es decir, desde el momento mismo que la razón se opone a la locura, ¡zas!, aparece el semiloco, el medio loco. Epistemológicamente es así. Y por eso es un problema irresoluble. Naturalmente es un problema afortunadamente irresoluble. Bueno, la cuarta cuestión por la que es importante estudiar este asunto es porque no es solo un problema de psicopatología y de clínica, sino que implica también a la estructura general de nuestro conocimiento y lo cuestiona esta estructura general de nuestro conocimiento de arriba abajo. Es muy fácil hablar de la esquizofrenia, aunque no sabemos lo que es, por cierto, de la paranoia, que sí sabemos bastante más cosas, pero cuando tenemos que bajar el perfil y estudiar lo que es la esquizofrenia, como decía Bleuler, latente, o como decían los alemanes, la paranoia rudimentaria, o como decían los alemanes también y los italianos, o Seglas, la melancolía simple, ahí se nos escapa el agua de las manos. Porque esos son locos que están con un pie en la normalidad. Y eso ya es muy difícil de escribir. Es muy fácil describir a un loco que da saltos, que da brincos o que le da cuchilladas al vecino. Pero un tío que es ingeniero, que es doctor en ingeniería y que está loco, es más difícil de describirlo. Porque lleva una vida completamente normal y su locura está en ciertos detalles que son muy difíciles de captar. Por eso este tema pone tan patas arriba todo. En quinto lugar, el hecho de tratar de la locura normalizada es que en sus aspectos meramente psicopatológicos y descriptivos obliga a un esfuerzo creativo e incluso de invención de nuevas realidades clínicas, como la que hizo, os decía hace un momento, Clérambault, es decir, a inventar incluso un lenguaje neológico para nombrar detalles que no, hasta que uno no lea Clérambault, no se da cuenta de que en la cabeza de una persona que está enloqueciendo hay una serie de fenómenos que él describió con cierta precisión, como el devanado mudo de los recuerdos, el paso de un pensamiento invisible, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que obligan a un esfuerzo de invención e incluso a la creación de un lenguaje nuevo, es decir, de un conjunto de neologismos para nombrar lo que hasta ahora era innombrable. Bueno, en sexto lugar, como justificación, digamos, de este tema, a lo largo de la historia de la clínica ha habido o hemos asistido a momentos álgidos con respecto al tema de la locura discreta o de la locura normal. ¿Cuándo ha sucedido esto? Voy a señalaros tres, para que veáis que esto no es una cosa de ahora. El primero, notable, digamos, importante, fue con el auge, con el primer hervor, por así decir, de la semiología clínica. Es decir, cuando cae el modelo de la alienación mental, es decir, de la locura única, de la Einheitspsychose para los alemanes, y de pronto empiezan a proliferar locuras distintas, es decir, enfermedades mentales distintas.
Si hay distinción es porque hay diferencias entre unos matices y otros. Entonces ahí se produce un fenómeno, alrededor de 1850, 1860, donde se comienza a diagnosticar locuras que no lo parecen. Por ejemplo, la locura lúcida, la monomanía, la pseudomonomanía. Se comienzan a hacer diagnósticos incluso retrospectivos. Es decir, que algunos historiadores, por ejemplo, Lelut, escriben libros sobre Pascal o sobre Sócrates diciendo que estaban locos. Es decir, que con los pequeños conocimientos de psicopatología que había, se empieza a leer a personajes de la historia y se los pasa por el tamiz de la psicopatología y se los pasa por, digamos, se los considera chiflados, ¿no? Tanto es así que hay un autor que tiene un criterio bastante bueno en general, que es Brière de Boismont, que en uno de sus escritos, uno de sus textos sobre, en este caso, una obra dedicada al suicidio, dice: tened cuidado de los alienistas, tened cuidado de los médicos que ven locos por todos los sitios. Fijaros qué frase tan actual, que la podemos decir ahora: tened cuidado de los psicoanalistas que ven locos por todos los sitios, o de los psicólogos, o de los... Esto me refiero a una obra que se publicó en 1860 y pico, si no recuerdo mal. Es decir, que no es una cuestión... Otro momento álgido de la aparición de la locura generalizada, del todos locos, o incluso todos psicóticos, o en este caso todos esquizofrénicos, es la aparición del libro de Eugen Bleuler sobre la esquizofrenia, que describe un grupo de enfermedades mentales, pero el porcentaje mayor de enfermos esquizofrénicos no son los catatónicos, no son los hebefrénicos, no son los paranoides, no son los esquizofrénicos simples, sino que son los esquizofrénicos latentes. Y Bleuler lo escribe así con todas las letras. Dices, y esos tipos no están en el manicomio, están en la calle y llevan una vida aparentemente normal. Es decir, que esta idea que da el gran teórico de la esquizofrenia, el que inventó esta noción, el que inventó esta enfermedad, te da una idea, transmite una reflexión acerca de que hay personas que han pensado que la locura o la esquizofrenia está mucho más extendida de lo que se tiende a pensar. Es otro momento álgido, ¿verdad?, de la locura discreta. Una esquizofrenia en ese sentido tan discreta que es latente, es decir, que no da la cara. El tercer momento álgido, por mencionar de todos conocidos, es todas estas últimas décadas, donde se ha puesto de moda, al menos en un sector del psicoanálisis lacaniano, milleriano, para ser más concreto, toda la cuestión de la psicosis ordinaria. Que, digamos, ha removido Roma con Santiago y eso ha causado una fascinación, pues como suelen causar fascinaciones a veces las reacciones en los pequeños grupos donde todo se desproporciona, creo que se puede decir esta palabra, pues se le da un valor a veces inusitado y se necesita un cierto tiempo de volver a que los pozos del café reposen para ver qué queda de todo eso, como ha pasado en tantos momentos de la historia de las aportaciones lacanianas que han sido necesarias para que podamos hablar hoy con cierta claridad de las cuestiones de la locura, evidentemente. Pero ha sido un momento álgido completo, ¿no?, de recuperar todo este asunto donde de pronto todo el mundo está loco, todo el mundo es delirante, parece que solo hay un diagnóstico que es psicosis ordinaria. Parece que mientras no se demuestre lo contrario, todos los que entran en la consulta dicen nuestros colegas, son psicóticos ordinarios. Otros dicen que, estoy hablando de autoridad, ¿verdad?, que cuando no se aprecia, digamos, una neurosis clara, no sé qué, tal, entonces es seguro que es una psicosis ordinaria, de que se hacen diagnósticos no por lo positivo, que es lo mínimo que habría que hacer, ¿no?, sino, es decir, que es otro momento también de una eclosión muy grande, como lo hubo, por deciros, cuando apareció toda la perspectiva de la locura lúcida de Trelat, ¿verdad? Luego leeremos un caso de Trelat. Y luego el momento de la esquizofrenia simple, especialmente la esquizofrenia latente de Bleuler, y ahora es otro de esos. No es la única palabra que hoy día, ¿verdad?, ni siquiera en el ámbito psicoanalítico nombra ese tipo de psicosis discretas. En la acera de enfrente de Guy de Lille, bueno, de Guy de Lille ya no,
de Larry Assad, los otros psicoanalistas hablan de psicosis blanca. Es decir, que también hay otras corrientes dentro del psicoanálisis que reconocen y hablan de este tipo de psicosis, sin dudas con menos ecos, naturalmente, que ha tenido la promoción de este concepto por Jacques Alain Miller, porque es el que más talento tiene, naturalmente, y el que más alumnos le seguimos en ese sentido, aunque no todos. Yo en este caso no soy forofo de este concepto. Perfecto. Bueno, estas son entonces cuestiones que nos interesan a todos, fuera incluso del mundo psicoanalítico. También estamos en un momento álgido donde todo el mundo está chiflado. Si cogemos el DSM-5 y entramos en el capítulo de los trastornos bipolares, a ver quién se libra de que no le calcen un trastorno bipolar, con la victoria recientemente del Liverpool sobre el Barcelona. Vamos, no quiero hablar de mí mismo, pero puedo hablar de mis amigos. Creo que hubo una, no sé, hipertimia como mínimo, hipomanía casi seguro, y manía en algunos casos. El diagnóstico con toda seguridad de trastorno bipolar. Es decir, que incluso orientaciones tan distintas a la de la orientación lacaniana, ¿no? La orientación neuropsiquiátrica más pujante en el campo internacional, que es la APA, ¿verdad?, está más o menos en lo mismo. Pasa de una concepción muy categorial, muy estricta, que es el DSM-3, a una completamente elástica, donde las categorías no tienen límite. No sé por qué se ha puesto de moda ahora toda esta cuestión de que todo el mundo está... En algunos casos sí vemos el interés. Todo el mundo está loco, por tanto todo el mundo tiene que tomar para levantarse, para mantenerse en el día y para dormir. Bueno, eso tiene una función, digamos, económica, mercantil, terminal, pero que coinciden en el mismo tiempo. Los desarrollos de la psicosis ordinaria coinciden con los desarrollos también de la neuropsiquiatría, antagónica en este sentido desde los puntos de vista psicopatológicos, neuropsiquiátrica, con respecto a la extensión de la patología mental, coinciden también con este punto de vista. Es una cosa llamativa y para reflexionar. Bueno, dicho todo esto, ¿verdad?, vamos a pasar al justificado el título. Vamos a pasar al primer punto. ¿Por qué hablar hoy de locura normalizada? Voy a tratar de justificarlo aludiendo a la oposición de los conceptos locura y enfermedad, o locura versus enfermedad. En primer lugar, me voy a referir a eso. Y después me voy a centrar en las relaciones entre la locura y la normalidad. Bueno, ¿a qué viene todo este asunto? ¿Por qué hablar hoy de locura normalizada, por ejemplo, y no hablar de psicosis normalizada o de esquizofrenia pseudoneurótica normalizada, etcétera? ¿Por qué uso yo la palabra locura y normalizada? Esto es lo que quiero explicar. Bueno, creo haber dado con una clave importante al usar este concepto de la locura y de la normalizada, después os diré también, porque no hace ni un mes en el servicio de salud, en el servicio donde yo trabajo, un compañero nuestro, antagónico, es una posición marginal la que él tiene, pero bueno, presentó una reclamación ante el gerente de sanidad, diciendo que qué cojones estaba pasando en ese servicio donde los residentes, no decían los adjuntos porque ya se hubiera sido un cuerpo a cuerpo, ¿no?, o meterse con el coordinador, entonces ya lo hubiera tirado por la ventana directamente, ¿no?, pero donde los residentes se atrevían a hablar de locura y de locos en un hospital. ¿Qué era eso? Naturalmente, al cabo de 2 días alguien le contestó, no voy a deciros su nombre porque lo conocéis perfectamente, le contestó diciendo que los mismos argumentos que daba él, en los que encontraba tan despreciable hablar de locura, él lo encontraba tan despreciable precisamente por hablar de enfermedades mentales y de enfermos mentales. Es decir que aquí está toda la discusión. Esto es lo que hay que discutir, porque cada ideología tiene su terminología. Entonces, yo me inclino por locura, por loco, y lo hablo así, lo hablo con los residentes e incluso con los pacientes. Digo, mira, tienes una pedrada de la hostia.
Digo, tengo esquizofrenia, sí, pero la chifladura máxima. Vale. Pues ellos están acostumbrados. Voy a explicaros por qué me parece esto mucho más respetuoso que no hablar de enfermedad mental o de esquizofrenia. Por supuesto, esto es un aspecto muy problemático y muy espinoso. Y hay que admitir la opinión contraria, porque aquí estamos, se puede decir así, en la contienda, en el frente a frente. No estamos tirando bombas a 1000 kilómetros. No, estamos frente a frente, en el frente. Estos son los conceptos: enfermedad mental o locura. Voy a daros las razones por las que yo uso locura y loco. Debajo de toda esta discusión están los dos grandes enfrentamientos que ha habido tradicionalmente en la historia de la clínica entre los somaticistas, los somáticas, como decían los alemanes, y los psíquicas y los psiquistas o los psíquicos, ¿no? Bueno, para unos está el campo de la locura, para otros está el campo de la enfermedad mental. Bueno, vamos a cosas tan simples como expresiones que oímos todos los días. Voy a mencionar dos de estas expresiones. Si tenemos que confiar a alguien el uso de los términos, el cálculo, se puede decir así, el eco, la resonancia de nuestros términos, cómo afecta eso a la población, lo mejor que podemos hablar es con un publicista, es decir, con un tipo que hace anuncios, porque eso se juega muchísima pasta y no ponen una palabra por otra cuando saben que la indicada es tal o cual. A finales de los años 60, una compañía de chocolate francés, Lanvin, quiso promocionar sus productos y contrató a Salvador Dalí. ¿Habéis oído hablar de Salvador Dalí? Entonces, Salvador Dalí, pues la frase que tenía que decir: yo estoy loco por, lo decía en francés, je suis fou, yo estoy loco por el chocolate Lanvin, ¿no? Entonces movía las cejas, los bigotes, tal. Estoy loco por el chocolate Lanvin. La campaña tuvo mucho éxito, naturalmente, porque Dalí tenía un atractivo inmenso y tenía una cara de pirao impresionante. Además jugaba muy bien ese papel y podía estar perfectamente loco, pero también tenía semblante de loco y eso le daba un equilibrio importante, ¿no? Vamos a hacer la prueba. Si ponemos en esa frase: yo estoy psicótico por el chocolate Lanvin, yo el chocolate ese por lo pronto ya no lo compro. Yo estoy psicótico por el chocolate Lanvin, digo, hostia, esto tiene mal rollo, ¿eh? Y si digo, yo soy un enfermo mental, estoy enfermo mental por el chocolate Lanvin, desde luego es que, vamos, no quiero ni que me hablen de eso. ¿De acuerdo? ¿Veis ahí que en estas cosas tan simples las resonancias, las adherencias de significación, las adherencias semánticas que se manejan en un contexto concreto y en una época concreta, la gente de la calle las pilla, ¿no? Veamos otra frase que es muy de uso, tiene unas resonancias horacianas. Horacio tenía en una de las sátiras, decía una cosa parecida, pero esta en concreto es un dicho popular, ¿no? Dice: de loco todos tenemos un poco. Bueno, de loco todos tenemos un poco. Digo, claro, normal, tal, bueno, sí, tú, yo, el otro, el de la moto, tal. Ahora vamos a cambiar de loco por enfermo mental y por psicótico. De enfermo mental todos tenemos un poco. Digo, serás tú, ¿no? Ya esto ya no suena tan bien. De enfermo mental, claro, porque uno cuando piensa en un enfermo mental, ¿qué piensa? En un tío que está inflado de risperidona y que esto no, o que cada poco lo tienen que ingresar. Pues esto ya no mola tanto, ¿no? Porque de loco y de, bueno, un tío raro, tal. De psicótico, que eso es que te lo ponen en un papel para jubilarte, cosas de esas. De psicótico todos tenemos un poco. Pues hombre, hay que tener una creencia un poco especial, ser muy kleiniano o muy lacaniano para que, bueno, pues vale, sí, es verdad, todo está fenomenal. Pero ya si tú sacas de la parroquia y se lo dices al del bar de la esquina y estás tomándote una croqueta y tomando una caña, y dices, de psicóticos todos tenemos un poco. Y te dirá, tu padre, joder. ¿Y qué va a decir? Pues normal. Bueno, o sea que estas son cosas, ¿verdad?, donde se ve muy bien que la palabra locura
La palabra locura es, gracias a su inespecificidad y a su arraigo entre la gente de la calle, bueno, tiene su cosa negativa, pero tiene también su cosa aceptable, ¿no? E incluso la palabra locura sugiere que hay una relación consustancial entre el cuerdo y el loco, es decir, que en el corazón mismo de la condición humana, bueno, la locura y la cordura están ahí mezcladas y se recubren una a la otra. De loco todos tenemos un poco, pues quiere decir que, bueno, pues que no es que haya una separación, una frontera, como nos dicen en los libros de psiquiatría americana o europea. No, sino que está todo más mezclado de lo que pudiera parecer, ¿no? Entonces, sugiere esta articulación. En cambio, enfermedad mental o psicosis, que ya es un término más preciso de la nosología, son términos propios ya de la nosología médico-psicológica y trillan mal con la inespecificidad. Enfermedad mental es un concepto completamente inespecífico, nadie sabemos lo que quiere decir. Psicosis sí, porque es una enfermedad grave del cerebro causada por la dopamina, que causa deterioro, que necesita medicación, ingresos, hospitales, vale, arregla. Hasta en Wikipedia lo puedes leer, ¿no? Dice 4 bobadas, pero la gente piensa de esas cosas, con lo cual son términos ya usados y que tienen una especie de pozo en el uso popular y en el uso incluso profesional. Locura, gracias a esta inespecificidad, la podemos usar de muchas maneras. Es como un comodín, lo podemos jugar cuando nos conviene. Bueno, vamos a darle la contrarréplica a todo esto, porque también podemos decir, hubo un tiempo no muy lejano, hace 50 años, por ejemplo, ¿verdad?, o hace 100 años, donde los locos estaban muy mal vistos también. Y cuando se empezó a hablar de psicosis, que es una palabra un poco ya tiene del 1840 y pico, o de enfermedad mental, parecía que la enfermedad mental dulcificaba un poco la palabra locura, que a los locos ya poco menos que ¿verdad? Y alguien puede usar este argumento y tiene toda la razón, porque probablemente en un momento determinado decir que alguien era un enfermo mental era quitarle el estigma de la locura. Es verdad, hasta cierto punto. Pero vamos 50 años después, es decir, nos situamos en esta época. Y claro, cuando uno echa una ojeada a este asunto de las enfermedades mentales o de la psicosis, pues es para echarse a temblar. Es que a mí me dan ganas de reivindicar. Bueno, yo tengo una camiseta ahora para la jornada de la otra psiquiatría, siempre la ponemos. Ich bin Gottes Frau, soy la mujer de Dios. Yo llevo una chapa de Schreber aquí, soy la mujer de Dios. Dan ganas de reivindicar esas cosas, de reivindicar la locura. ¿Por qué dan ganas de reivindicar la locura? Pues porque cuando uno mete la nariz en cómo se ha construido todo el edificio este de las enfermedades mentales que rigen actualmente nuestros diagnósticos con los que jubilamos a la gente o les damos la baja o todo este tipo de cosas, cuando uno mete la nariz ahí, es que queda poco menos que aturdido de la hediondez. Es decir, es que esta es un poco la cuestión. Cuando por un procedimiento de Birlibirloque se ha transformado algo que no sabemos muy bien lo que es, a lo que llamamos locura, en una enfermedad del cerebro, y se lo da como un hecho de la naturaleza, pues ya hay un paso, es que es un crimen perpetrado con toda la intención. Que ya sabemos que hay gente que está fatal, que no acaba las carreras porque habla con Dios y Dios le habla a él, sí, pero decir que eso es del cerebro y que es una enfermedad mental crónica y que está no sé qué cosas de ciertos neurotransmisores, pero es que esos son explicaciones que no tienen ningún interés y que falta la evidencia que tanto nos exigen a los demás para sostener todo eso. Entonces dice, bueno, a mí esto de las enfermedades mentales ya me empieza a ser un poco cargante, ¿no? Perfecto. Cuando uno averigua después o se interesa ¿y cómo se hicieron estas clasificaciones? Y uno se da cuenta de que se hicieron a mano alzada,
Es decir, que se votó en los salas de los hoteles cómo se iban a hacer las clasificaciones. Votos a favor del trastorno de pánico con no sé qué. No, ese no, pues no me convence a mí. Que mi mujer tiene eso y como vaya para casa le diga que tiene una enfermedad, me jode a mí. Y era así las discusiones. Dicen, oye, a ver si me están tomando el pelo. Entonces, hay una serie de argumentos, ¿verdad? Otro más fuerte todavía. Es decir, todo este asunto de las enfermedades mentales, porque ahora reivindicamos la cuestión de la locura, con más razón o con menos, pero lo reivindicamos cuando a finales del siglo pasado la OMS encargó un estudio, esto es para echar a correr y para levantar vuelo, joder, encargó un estudio a la Organización Mundial de la Salud para que se estudiara el pronóstico de la esquizofrenia en los países desarrollados y en el tercer mundo. Y cuando se aportaron los datos y después Norman Sartorius y otros autores que son psiquiatras de una profesionalidad exquisita publicaron un enorme manual con todos los datos, la epidemiología, las conclusiones eran para echarse a temblar. Tiene mejor evolución la esquizofrenia en Nigeria y en cualquier país pobre que en un país desarrollado. Y dices tú, ¿pero esto qué es? Aquí tenemos neurolépticos a tutiplén, psiquiatría comunitaria, rosquillas y la leche divina. ¿Pero cómo es posible esto? Pero estos son datos que ha publicado la OMS, no que... Entonces, a ver si nos están metiendo el gol por debajo de las piernas y nos estamos creyendo que somos Iker Casillas. Bueno, entonces, con todas estas cosas, bueno, estamos, digamos, en frentes un poco ideológicos, y yo lo reconozco, pero aunque sean frentes ideológicos, hay que mostrarlos con argumentos. ¿De acuerdo? Dicho esto, ahora voy a daros 6 o 7 argumentos porque para mí es preferible hablar de locura que de enfermedad mental o incluso de psicosis, que eso lo usamos para los informes.